Señores, hace falta más Biblia en las escuelas, hace falta más lectura de la Biblia, hace falta educación religiosa. Estamos entrando en polémica. No es tan violento como tú lo cuentas. O sea, ¿para qué yo estoy haciendo todo lo que yo estoy haciendo si al final todos nos vamos a morir y nos vamos a podrir? Un día el sol va a expandir y todo se va a acabar. O sea, ¿para qué molestarse? Perdón que te interrumpí, Juan. All right, let's go. Bienvenidos, señores y señores, a este grandioso episodio de Cerveza Descalza. Pensamiento libre En cada sorbo. Sí, señor. Señores, para ustedes tenemos un episodio raro para nosotros, libre de controversia. Sí, señor. Vamos a hablar sobre la educación religiosa en el sector público, privado y... En las escuelas. En las escuelas, exactamente. Y los colegios privados también, claro. Y en el colegio privado. Entonces, esto es un tema que causa mucha polémica porque raramente tú encuentras una, vamos a decir, una opinión tibia en este asunto. Exacto. Siempre es o no a rajatabla o es sí, que llegue Jehová. Entonces, es una de las dos. Y para esto, nosotros en esta ocasión tuvimos la dicha y el privilegio de invitar a una persona que creemos que es la persona indicada para podernos dirigir en esta travesía tan enmarañada y con espinas y cadillas. Tan escabrosa. Esa es la palabra del día, escabrosa. Claro. Entonces, Se supone que, bueno, aquí en el elenco habitual de Cerveza Descalza contamos con un profesor. ¿Quién es ese profesor? Juaco Castillo. Joaquín Castillo. Joaquín Castillo es profesor. Sí, señor, yo soy profesor. Sí. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea. Joaquín Castillo tiene más de 12 años de experiencia en el ámbito académico. Ahora mismo actualmente es profesor de ciencias en Cathedral School, ¿verdad que sí? Y matemáticas. Sí. Ajá. Sí, también le vamos a mandar la cuenta por esa payola. Exactamente. Profesor de música también, guitarra. Tiene como un viaje de años dando guitarra, pero está bien. Muchos años concentrado en la educación y he visto de todo. Y realmente esto es un tema que yo quisiera desempacar aquí. Claro, porque no hay un tema que realmente evoque tantas emociones. Y para eso trajimos a una persona. Tenemos un invitado deluxe aquí. Deluxe. Para que nos refuerce en el deluxes. ámbito académico. Es el licenciado Oscar Casalis, Eso. que es director académico nada más y nada menos que del colegio Loyola, uno de los colegios más prestigiosos y emblemáticos de República Dominicana, de Santo Domingo. Desde que tú piensas en rigor y catolicismo, el colegio Loyola está ahí. Hay un sesgo ya desde el principio. Ya. Pues imagínate, Cathedral y Loyola. Imagínate. No, Cathedral no. Después del Calasanz. Imagínate, viene el Calazán el hombre. Entonces... Bienvenido, Oscar. Vamos a aplaudir. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Gracias. Yo voy a hacer el disclosure desde el principio que yo soy director académico en Loyola, pero yo no voy a dar las opiniones de Loyola. Los de Loyola tienen que preguntarle a ellos, a los jesuitas. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Pero bueno, nada, estamos aquí para aportar en lo que podamos, ¿verdad? Excelente. Sí. Gracias. Señores, pero como que, no sé, tengo como un poco de sed. Como que falta algo efervescente. Falta algo. Algo parecido como lo que hacen en las iglesias, que bendicen, ¿verdad? Sí. Hay que bendecir el programa, señores. También le dicen el néctar de los dioses. He escuchado yo por ahí. Entonces, ya con los dioses ya estamos entrando en polémica. Entonces, tenemos que lubricarnos. That's what she said. Espuma. Hasta un punto, tú ves. Hasta cierto punto, sí. Como toda la vida tiene su límite. Y como siempre, el Juaco va ganando. Porque Pablo, compadre, tú te quemaste, tienes que repetir esa materia. Wow. Sí. Pablo tiene demasiado puma. Ferry tienes un C+. Y yo estoy demasiado por debajo. Está bien, pero tú tranquilo. acabas de llegar. Está bien, mijo. Está bien. Tú acabas de llegar. Bueno, señores, vamos a brindar. Brindemos. Esto es parte de... Salud. Por la gloria. Aquí, Pablo, glorioso. llégale. Ahí llegué. Ahí, huepa. Eso es. Salud, señores. Salud, señores. Salud.
Bueno, Está buenísima. sí. Lo fresco. Está muy buena, sobre todo con el calor que está haciendo en Sobre estos todo con días los calores que están en haciendo. la ciudad de Santo Domingo. Muchos calores, son varios. Sí. Y bueno, vamos a arrancar de una vez con el tema. Yo quería iniciar hablando de la experiencia que tengo cuando veo o cuando leo ciertas noticias que tienen que ver con delincuencia juvenil, con la descomposición moral y social que hay últimamente, que se ha notado mucho en nuestro país y en el mundo también. Pero yo veo que siempre en los comentarios de la gente hay una fórmula que se repite. Hay una fórmula que yo siempre veo, que es que la gente siempre dice, señores, hace falta más Biblia en las escuelas, hace falta más lectura de la Biblia, hace falta educación religiosa. Eso es algo que constantemente se dice cuando se ven los casos de descontrol social y de inconductas. A propósito de eso, aquí hace un tiempo, más de 20 años, en el Congreso se aprobó una ley o una modificación de la Ley General de Educación, que fue la Ley 4400, que establece que se lea la Biblia todos los días en la escuela, después del izamiento de la bandera, y que se imparta educación bíblica de manera regular como parte del currículum. Es algo que no sé si se está realmente aplicando de manera regular. Aparentemente no. Ustedes, bueno, tú... Sí, depende del lugar. Depende del colegio, pero no es algo que se ha establecido con una rigidez por parte del ministerio. Ni una supervisión tampoco directa. Entonces, comenzando por ahí, Oscar, ¿tú crees que es necesario que se dé educación religiosa y específicamente que se lea la Biblia en las escuelas todos los días? Vale, mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que yo voy a decir también desde mi postura como católico. Yo soy católico, por mucho también poco dogmático que sea en muchos ámbitos. Soy católico y me presento como tal. Claro. Y por tanto mi respuesta de principio es sí. Pero tampoco quiero simplemente argumentar de que sí porque yo soy católico y yo quiero que todos sean igual a mí. Yo vengo de Cuba, por ejemplo. Okay. Cuba es un sistema ateo, declaradamente ateo, o sea, constitucionalmente ateo. Sí. Y aunque durante todo el tiempo en que le permitió también todo el tema económico, fue un sistema educativo muy funcional y muy fuerte, también su principal fracaso, desde mi experiencia personal, es toda la parte espiritual. Entonces, cuando se habla de educación religiosa, ¿cuál es el principal conflicto? Que obviamente no será la misma religión en cada país. Claro. Porque definitivamente no vamos a dar catolicismo en un país árabe obligatoriamente, porque en principio no va a pasar. Pero claro. Bueno, de hecho en los países árabes sí es obligatorio lecturas del Corán y de todo el tema de la religión. Ellos sí están claros. Teocracias. Ajá, exactamente. Sí. Pero entonces vamos a la India, donde hay una, digamos, pluralidad de religiones oficiales, y en lo mismo en escuela te dan espiritualidad budista, que te dan religión católica, que te dan después hinduismo, que te dan después todo el conjunto de factores que puede haber religiosamente. Exacto. En las comunidades. Claro. Entonces, ¿qué yo creo que es valioso más que la palabra religiosa? Es valioso una educación psicoespiritual. Porque, sin duda, si uno no tiene una visión de trascendencia en la vida, de alguna forma, puede ser a través de la Biblia, puede ser a través del Corán, puede ser a través del budismo, puede ser a través de lo que cada quien considere como más pertinente. Porque al final, después, a nivel teológico, la creencia misma del catolicismo es que todos son un mismo Dios. Sí. Es que haya una visión trascendente, porque después vemos también muchos temas relacionados con enfermedades psicológicas por precisamente la falta de sentido trascendente en la vida, y la gente no tiene propósito de vida, y la gente no ve un futuro, y la gente no es capaz de superar las incertidumbres que te trae la vida de por sí, porque no tiene un propósito de que, ok, yo estoy aportando no solamente para mi ser material,
sino también para la especie, para la continuidad, para un mejor mundo, etcétera, etcétera. Sí, hay como una especie de crisis existencial. O sea, ¿para qué yo estoy haciendo todo lo que yo estoy haciendo si al final todos nos vamos a morir y nos vamos a podrir? Un día el sol va a expandir y todo se va a acabar. ¿Para qué molestarse? Pero al tener ese pensamiento nihilista, después que pasa vamos a decir, la época de luna de miel, te das cuenta de que, bueno, tú sigues vivo y entonces vas a esperar hasta que te mueras así, de esa manera. Es como si tú te estuviera comiendo adentro una especie de gusano. Entonces, no sé qué tiempo tú duraste en Cuba, pero yo quisiera saber en qué aspectos tú ves que se deteriora la sociedad puntualmente cuando tú tienes un top-down de ateísmo. Porque una cosa es que tú seas ateo, otra cosa es que te lo impongan a la mala con punta de Uzi AK-47. ¿Me entiendes? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cuáles serían los bullet points, los marcadores en la sociedad que está sufriendo ese tipo de... ¿Tú sabes qué pasa? Que ser ateo, en mi experiencia, cuando te va bien en la vida es muy fácil. Porque, ok, si te va bien en la vida, tú estás triunfando, tú vives por ti mismo, todo te va bien, perfecto, tú eres un diosito vivo caminante. Cuando te está llevando quien te trajo, cuando empiezas a tener la primera crisis, cuando se te mueren tus padres sin ninguna explicación lógica, cuando pierdes el primer embarazo del primer niño que quieres tener y no hay una razón materialmente específica, más allá de que si no crees en nada, de que te tocó porque te tocó, pues empiezas a entrar en crisis. Y también hiperdesarrollo, un sentido de orgullo, de todo yo lo puedo, y si yo no puedo, cuando fracasas, también es como, ok, pero entras en crisis tú mismo porque yo no pude. Pero yo soy lo máximo que hay en esta vida, ¿cómo yo no voy a poder? Y eventualmente va a pasar. Exactamente, exactamente. Claro. Es una buena comparativa lo que dice, por ejemplo, empezando por hablar desde el punto de vista gubernamental, ¿verdad? Sobre la parte de Cuba como estado ateo. ¿Cómo se puede decir que ha afectado, como tú dijiste al principio, cuando dijiste que tú opinas que debería haber una educación psicoespiritual a Cuba por el hecho de, por ejemplo, no tener ningún tipo de enseñanza religiosa o al mismo tiempo haber ateísmo allá? ¿Cuál es la pregunta específicamente? ¿Cómo puede afectar el Estado a nivel social el hecho de no creer en algo? Por ejemplo, mira. A nivel social. O sea, ¿cómo se puede percibir algo allá que te haya marcado, que tú hayas dicho que quizás esto marca esta nación por esa ausencia de religión? Por ejemplo, mira. No sé si me entendiste. El propio sistema político. El propio sistema político. Si uno va directamente a temas de cómo surgió la política, va a Platón, la polis, etcétera, etcétera. La política debe ser el arte de gobernar para servir a los demás, para que la ciudad, la polis, esté bien. En Cuba la política no es para que la polis esté bien, es para que el sistema establecido y para que esa ideología de que todos se le reparta lo mismo por igual se mantenga. Aunque lo mismo que se le reparta a todos son 3 pesos diarios. Exacto. Todos compartimos la misma miseria. Todos compartimos la misma. Exactamente. Sí, excepto lo de arriba, obviamente. Claro, porque no es bonito pasar hambre arriba cuando no. No, claro. Entonces, ok, no, está bien. No, a mí lo que me da risa es que ellos siempre tienen este discurso de la lucha para el pueblo, esto y que lo otro, y siempre tú has visto en todas las revoluciones comunistas que han tumbado, si hay una monarquía, algún tipo de, vamos a decir, gobierno ancestral, lo tumban porque ellos son los que te están oprimiendo. Entonces terminan ellos subiendo y es peor siempre de como era antes. Entonces la excusa siempre es un cuco de afuera. Externo. Siempre es la misma fórmula. Que lo más triste es que los cucos externos también existen. O sea, porque si... ¿Qué es lo chocante también un poco de la política externa, específicamente, por ejemplo, de Estados Unidos ahora mismo? Si Estados Unidos hubiera querido, él se podía quitar del papel de cuco
Y el sistema político de Cuba iba a caer simplemente por el dinero que fluye a Cuba, normalmente. Sí, porque eso contribuye a la continuidad al del discurso del régimen, enemigo es porque Estados hay un Unidos, enemigo, tenemos que defendernos, sí, somos sí, sí, héroes, sí. estamos, etcétera, Claro, etcétera. claro. El malo es el otro, nosotros somos buenos, si el otro no Exactamente. existiera, nosotros seríamos el cielo, Claro, etcétera, claro. etcétera, O sea, Siempre no- tiene que haber un malo en quien escudarse. Ajá. Pero volviendo al tema de la religiosidad en la educación y viendo el mismo caso de Cuba, a mí me surge la interrogante de si existen tal vez estudios que midan la relación de la educación religiosa o la implementación de educación religiosa y la conducta de los individuos que han sido formados bajo educación religiosa, en este caso la educación cristiana. Y pienso eso porque, bueno, ahí está el ejemplo de Cuba, que tú me dices que no es muy positivo, que digamos, teniendo una educación totalmente secular, pero también hay muchos países donde no se incluye la religión en el currículum educativo y son exitosos, tienen muy bajos niveles de delincuencia, tienen un alto índice de desarrollo humano. Por ejemplo, ¿qué te digo? Los países nórdicos, en Japón, por ejemplo, donde hay muy bajos Criminalidad índices de criminalidad. Entonces, Básicamente, no sé si tú, por ejemplo, en el ámbito educativo, has tenido la oportunidad de ver algunas investigaciones al respecto. No investigaciones relacionadas directamente con el impartir religión y los niveles educativos de las personas, porque también hay tenemos que diferenciar entre un nivel académico per se, que puede ser muy bueno académicamente, pero tener una espiritualidad cero. Está también el tema emocional, que también a veces se imparte en las escuelas, sobre todo en países nórdicos, y el mismo ejemplo de Japón, hay un poco de eso también. Exacto. Y después está todo el tema espiritual, que lo que últimamente las últimas tendencias educativas están haciendo es mezclar estas tres cosas en diversos programas, lo psicoespiritual emocional con lo académico también. Exacto. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, sí, ciertamente, Japón es, por ejemplo, un ejemplo, o los países nórdicos son un ejemplo de un alto nivel académico, un alto nivel de conciencia social y de desarrollo de la civilización, por llamarlo de alguna manera. Pero también son los países que más altos niveles de suicidio tienen en el mundo. También. Entonces, el nivel de suicidio sí está directamente relacionado y hay investigaciones al respecto a nivel psicológico con la falta de trascendencia en la vida. o sea, con la falta de De espiritualidad. espiritualidad. Exacto. Por eso me encantó eso que tú dijiste de que tú abogas por la educación psicoespiritual. Entonces, esa pregunta que tú le hiciste casi ahora él sobre eso de si se estudió alguna, Sí, a mí me... la conducta. Exacto, Especialmente porque él no puede hablar mejor a manera personal porque él es originario de Cuba. Exacto, sí, él puede dar su propia experiencia. Si hay algún tipo de estudio que implique o que diga. Como que avale, que pienso que eso sería un buen tema de tesis. Bueno, si nos están viendo algunos ¿Hay algún estudiantes ya de doctorado en educación, podrían tal vez hacer ese tema, ¿no? De la relación de la correlación entre educación y conducta. Educación y conducta, ¿no? Eso sería interesante. Porque viniendo aquí al caso de República Dominicana, me parece un poco es una pequeña crítica, ¿no? Al sistema aquí, que cuando se hacen las leyes, si tú ves, por ejemplo, en la ley 4400, en los considerandos, lo dice todo de un punto de vista como muy sesgado, ¿no? Como que el cristianismo, la moral, ¿no? La moral cristiana, claro, lo pone como algo totalmente positivo, pero yo no veo una base, ¿no? Una base, que esa ley se haya elaborado en base a estudios, sino que son diputados, representantes que están en el Congreso, que son cristianos, de alguna denominación, y someten una ley. Por ejemplo, una cosa que se menciona en la misma ley, a lo cual ellos pueden tener un tipo de argumento es que la Biblia está en el escudo nacional.
En la misma ley 4400 Bueno, y ahí surge lo dice en la ley. una polémica. O sea, República Dominicana es o no un estado laico. Hay que ver qué es el estado. Vamos a definir qué es un estado laico. Que ahí también, porque estamos utilizando la ley 4400 como punto base, pero realmente no es cierto. La ley 4400 no es más que una postergación de lo que existía en el concordato que se firmó en 1943 entre Trujillo y la Santa Sede en ese momento, y que ya establece que República Dominicana es un país católico, cristiano, que se debe impartir programas en las escuelas públicas y privadas de educación católica, básicamente. Romana y apostólica, y que la lectura de la Biblia es obligatorio también dentro de... Es decir, que esto no es la fuente de esa obligatoriedad, sino que es simplemente como una actualización, por llamarlo de alguna manera. Claro, algo que es un poco contradictorio, porque se supone, o sea, en la Constitución de la República dice que este es un estado laico, un estado... Pero independientemente de su origen... donde hay libertad religiosa, sin embargo. De culto, libertad de culto. Libertad de culto. Pero entonces hay una ley que impone una religión en específico. No lo impone. O un grupo de religiones. Bueno, no lo impone. No obligado, porque realmente también esa ley da la posibilidad de que los padres manden una carta al colegio diciendo que no. Que no están de acuerdo con que le impartan educación religiosa. Pero realmente no, ¿qué te digo? Eso no compagina, ¿no? Bueno, es que hay dos cosas. Con la libertad de culto, ¿no? El hecho de que tú establezcas una ley que se lea la Biblia específicamente para todos los días. Lo que pasa es que está la costumbre de los pueblos y está también la libertad, que se trata de, vamos a decir, abrazar a todo el mundo, ¿verdad? Yo no estoy obligado a creer en la Iglesia Católica, pero como tradición y como, vamos a decir, los cimientos de este país se basan en el cristianismo, específicamente en el catolicismo. Entonces es parte de nuestra herencia cultural. Entonces por eso se encuentra en el escudo nacional la única bandera en el mundo donde se encuentra la Biblia, y que dice el siguiente pasaje, que es el de Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, eso es, ¿qué te digo? Si vamos a comenzar a un país, ¿qué mejor principio que fundamentarlo en la verdad? Porque según yo tengo entendido, bueno, me consta que en los países comunistas se trata de oprimir la verdad para fomentar una narrativa, y cualquiera que diga que eso es verde le cae a macanazo. No, es rojo. Si tú dices 2 más 2 es 4 y no le conviene al gobierno, te caen a macanazo y dicen 2 más 2 es 5. Titán. Sí, señor, es 5. No es tan violento como tú lo cuentas. El comunismo es un sistema bien organizado ideológicamente hablando, y lo peor de todo es que tú ni siquiera vas a ver el verde, tú vas a ver el rojo. A no ser que tú te alienes del sistema y te salgas profesamente o te hayan educado fuera de ese sistema, el sistema te va a educar, aunque eso sea rojo, tú lo vas a ver. O sea, aunque sea verde, tú lo vas a ver rojo, siguiendo tu metáfora. Entonces es una violencia también muy intelectual, que hace que la violencia física sea muy poca. Vaya, violencia intelectual, me gustó eso. Y tú tienes una arma en contra de eso específicamente, que es la filología. Tú estudiaste filología, y antes de conocer que tú ibas a venir para acá, yo no sabía lo que era filología. Entonces yo quisiera que tú nos iluminaras y nos explicaras, primero, ¿por qué tú estudiaste eso, mi hijo? Ok, eso yo se lo he contado a Pablo ahorita allá afuera. Eso le hice la misma pregunta. Yo cuando tenía en Cuba tú escoges a los 18 años qué quieres estudiar, y por tu promedio te lo dan si te lo ganas o no. Okay. Entonces tú pones 10 opciones, y mi primera opción fue filología, y después medicina, lengua extranjera, un grupo de cosas. ¿Por qué yo puse primera opción filología? Porque a mí siempre me ha gustado leer. Y sin importar lo que uno estudie en Cuba, uno nunca va a tener una remuneración suficiente para sufragar sus gastos vitales. O sea, no importa que tú seas ingeniero en sistemas, no importa que tú seas un bancario, no importa que bancario, eso no existe, un banquero.
Aquí inventamos palabras, viejo. O sea, Ok, que tranquilo. pero bueno, yo intento rectificarme a mí mismo cuando puedo. Un banquero, no importa que tú seas el director de la empresa más grande de Cuba, a ti no te va a dar el dinero para nada, a no ser que tú seas corrupto. Entonces, por eso dije, bueno, a mí me gusta leer, lo que tengo claro ahora mismo es que me gusta leer, bueno, vamos a coger algo en que se lea mucho. Y por eso estudié filología inicialmente. Y realmente me sirvió bastante porque aprendí mucho a nivel cultural, histórico, filosófico y social. Y cuando salí de la carrera sí ya tenía un poco más claro qué me gustaba y qué no a nivel profesional. Okay. Y una preguntita, ¿tu educación religiosa vino desde Cuba? Desde antes, o sea, sí. de tus padres. Bueno, en Cuba no hay educación religiosa oficial, O sea, claro, pero claro. gracias a mi mamá, que me obligó a ir a la iglesia a partir de ciertas edades, a una iglesia jesuita, Okay. o sea, católica de la Orden de la Compañía de Jesús, Sí. pues yo sí tuve cierta formación y participé en grupos de jóvenes y nos íbamos de campamentos y hice los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, o sea, tú te criaste bajo la iglesia católica. Una cosa, ¿no? ya que tú mencionaste eso lo de los jesuitas, ¿hay una correlación entre los jesuitas Y la educación. y el comunismo? ¿Y el comunismo? Sí. No que yo sepa. Tampoco yo. ¿Y el izquierdismo? ¿No tienden a ser ellos un poquito más comunitario, para decirlo de una manera más linda? No creo. De hecho, los comunistas siempre son... O sea, una de las primeras órdenes que fue expulsada de Cuba en principio fueron los jesuitas. Lo que pasa es que los jesuitas sí son un poco vanguardistas a nivel intelectual y teológico. O históricamente lo han sido. De hecho, hubo unos 40 años en los cuales la orden el Papa la disolvió precisamente por eso, por el peligro que él veía, que el Papa de ese momento vio ante el poder que acumulaban la orden y hacia dónde podría dirigirse. Irónicamente, el de ahora es jesuita. Irónicamente, Sí, el sí. actual Papa fue jesuita, exactamente. Sí, claro, porque ellos tienen que dejarlo cuando se nombran obispos y... Pero tu formación sigue, o sea. Exacto, sí, claro. Es un dejarlo muy nominal. Sí. Viene de ahí. Bueno, como a Juaco se le cayó el tablet, señores, vamos a hacer un brindis. Oh, porque pero claro. esta conversación está súper interesante. Espérate, que por Aquí. Iba a preguntar algo, Oscar. O bueno, general, porque quizá no necesariamente. ¿Habría alguna desventaja en incluir la formación religiosa en las escuelas? Esa es una excelente pregunta. Y es también lo que yo lo pongo a reflexionar, porque incluso en los colegios católicos hay muchos estudiantes, porque también está de moda, que se autoproclaman ateos o... ¿Cuál es la otra palabrita maravillosa que ellos utilizan?